No hay felicidad más grande en el mundo que poder compartir la palabra de Dios y poder escudriñar diariamente las Escrituras. Dice Hechos 17:11 que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque escudriñaban diariamente las Escrituras para ver si lo que les enseñaba Pablo era verdad. En 1 de Pedro 4:11 dice: si alguno habla, que hable conforme a la palabra de Dios. Y Pablo le escribió a los Corintios en 1 de Corintios 4:11 y dice: para que nosotros aprendáis a no entender más de lo que está escrito. Vamos a hablar hoy sobre un tema muy, pero muy conocido. ¿Deben los cristianos guardar los 10 mandamientos? Porque hay grupos como los adventistas, los llamados mesiánicos o los llamados sabatistas, que le dicen a la gente que hay que guardar todavía parte de la ley de Moisés. Los sabatistas hablan de una ley ceremonial y una ley moral, cosa que la Biblia no habla de eso, y eso lo vamos a ver en un próximo video. Pero hoy vamos a hablar sobre los 10 mandamientos. Se nos enseña que debemos guardar los mandamientos de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2. Apocalipsis, capítulo 17, Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Apocalipsis 14, 12. Por eso tenemos que obedecer el mandamiento de observar el decálogo, entre ellos el día sábado o el Shabbat. Este argumento supone, porque estos pasajes los citan más que todo de estos amigos para decir que hay que guardar, hay unos que dicen, hay ciertos grupos que cuando encuentran la palabra mandamientos en el Nuevo Testamento creen que es la ley de Moisés. Otros la llaman que no, es la Torá, que la Torá es lo mismo. Pero este argumento supone que cada vez que aparece en el Nuevo Testamento la palabra mandamiento, se hace referencia a los 10 mandamientos. Hay una pregunta: ¿tiene Dios mandamientos aparte de los 10? Si es así, entonces, ¿cómo saben los adventistas, los mesiánicos, o los que dicen que siguen a Yeshua HaMashiach porque no quieren decir que son mesiánicos, cómo saben que un dado pasaje se refiere a los 10 mandamientos, o al decálogo, o a la Torá? Algunos ejemplos de mandamientos aparte de los 10, y yo quiero que todos tengan una Biblia en mano y ojalá puedan anotar estos pasajes que voy a ir explicando. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 37, dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os he escrito son mandamientos del Señor. No dice mandamientos del decálogo, no dice mandamientos de la Torá, no dice mandamientos de Moisés. Romanos 16, 26. Pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios, del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Oiga, qué importante. Josué capítulo 8, versículo 8. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego, haréis conforme a la palabra de Yahvé. Mirad que os he mandado. Primera de Samuel 15:1, Levíticos 19:8, Deuteronomio 6:5, Génesis 6:14, Génesis 22:2. Dicen toda esta gente, los amigos adventistas y los amigos mesiánicos y todos estos grupos que siguen esta misma tendencia, que Adán pecó y que no pudo haber pecado sin estar bajo la ley. Esa ley dice que eran los 10 mandamientos.
Por eso concluyen que Adán estaba bajo los 10 mandamientos. Pero también pecaron los ángeles. Segunda de Pedro, capítulo 2:4, Judas 1:16. Quiere decir esto que tenían los 10 mandamientos en los cielos antes de la creación del mundo. Porque también argumentan que Génesis 2:3 dice que allá en la eternidad se guardaba, que desde la eternidad se guardaba el día Shabbat. Si se guardaba el día Shabbat, eso implica por inferencia necesaria que entonces tenían que haber guardado los 10 mandamientos, cosa que es algo absurdo, ilógico y falso. También pecaron los ángeles, tome en cuenta eso, y es muy importante que lo analice. Los mandamientos de los 3 textos del Nuevo Testamento citados antes por la gente que defiende esta tendencia, estoy hablando de los textos de Primera de Juan 5:2, de Apocalipsis, los primeros textos que cité al comienzo, dicen que se refieren a los que componen la ley de Cristo. Ojo a esto. De los 3 textos del Nuevo Testamento citados arriba por los amigos, más que todo adventistas y mesiánicos, se refieren a los que componen a la ley de Cristo. Primera de Corintios 9:21. Seremos juzgados por la palabra, o sea, por la ley del Mesías. Dice Juan capítulo 12, 48 y 50. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me ha enviado, Él me dio mandamiento de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El Mesías citó el Antiguo Testamento diciendo, ¿oísteis que fue dicho? Y luego expresó su propia ley diciendo, pero yo os digo. Mateo capítulo 5, versículo 27 y 28. Tenemos que oír es al Mesías y no a Moisés, ni a la ley del primer pacto. Mateo capítulo 17, versículo 5. Guardemos las cosas que Él ha mandado. Mateo capítulo 28, versículo 20. Dice que estaré con vosotros hasta el fin del mundo, ¿sí? Que enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Mateo 28, versículo 20. Pasaje que en la versión Kedosh está adulterado, está mal traducido porque quitan una parte del pasaje sin ninguna autorización, sencillamente porque no les gusta que el pasaje diga Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque esta gente no creen no creen en la deidad. Pero eso será otro tema más adelante. Ahora, los invito a que busquen estos textos también en su casa para que los consideren. Juan capítulo 15, 10 y 14. Hechos 17, 30 y 31. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12. Primera de Juan capítulo 3, versículo 22 y 24. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Apocalipsis 12, 17 y Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Es cierto que el Mesías nos manda a observar ciertos principios hallados en la ley de Moisés, como por ejemplo, amar al prójimo. Pero lo aceptamos como autorizados, no porque fueron mandados por Moisés, sino porque nos son mandados por el Mesías. Como por decir algo, no matamos. ¿Por qué? Porque la ley mosaica no lo prohíbe, no, porque la ley del Mesías no lo prohíbe. No robamos, ¿por qué? Porque la ley de Moisés lo prohíbe. No, señores, es porque sencillamente el Mesías lo prohíbe. Yeshua, el Mesías, o sea, Jesús. Si los 10 mandamientos no son obligatorios para los cristianos de hoy,
entonces andan libres de toda obligación moral, como de no mentir o de no robar. Esta es una de las argumentaciones que sacan la mayoría de esta gente. Y le dicen, bueno, si los 10 mandamientos no son obligatorios para los cristianos de hoy, entonces ellos pueden robar, pueden mentir, pueden hacer otras cosas. No, eso es mentiras. Nunca hemos enseñado eso. No robamos, no mentimos, es porque Cristo lo prohíbe, el Mesías lo prohíbe. Pregunto, ¿no condena el Nuevo Testamento estas cosas? Claro que sí. Entonces, no es que andemos libres para hacer esas cosas, es que no las guardamos porque están allá en el Decálogo. Las hacemos, ¿por qué? Porque el Mesías no las prohíbe. Si es así, entonces yo pregunto, ¿cómo es que andamos sin ley? O sin obligación moral, supuestamente. El Nuevo Testamento del Mesías enseña con énfasis y claridad todas las prohibiciones morales que enseñaba el Decálogo. Por ejemplo, Mateo 5, 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. ¿Qué dice el Nuevo Testamento respecto a las enseñanzas de los 10 mandamientos? El primer mandamiento, observen esto, y es lo que quiero recalcar hoy. El primer mandamiento, Mateo 4:10, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Véase también Hechos 14, del 8 al 15, Hechos 17, 23 al 31, Romanos capítulo 1, 23 al 25, Primera de Corintios capítulo 8, del 4 al 6, Efesios 4, 6, Apocalipsis capítulo 4, versículo 10, Apocalipsis 22, 9. Ahí está el primer mandamiento. Segundo mandamiento, Hechos 15, 20. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Véase también Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 14. Segunda de Corintios 6, del 16 al 17. Gálatas, capítulo 5, versículo 20. Efesios 5, 5. Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Y Apocalipsis 22, 15. Tercer mandamiento, Mateo 5, 33 y 37. No juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Santiago 1, 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Se están dando cuenta que en el Nuevo Testamento todos esos mandamientos se vuelven a repetir con mucho más énfasis. Voy por el cuarto. Ni una referencia a enseñanza de sobreguardar el sábado, los cristianos, ni un mandamiento de observar el sábado en el Nuevo Testamento. Mientras que en el Decálogo, el cuarto mandamiento era guardar el Shabbat. Pero en el Nuevo Testamento no encontramos ni un solo mandamiento con respecto a que los cristianos
guarden el Shabbat o el día sábado. Quinto mandamiento. Efesios capítulo 6 del 1 al 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Nótese que es el primer mandamiento y no el quinto de los 10. Colosenses 3:10. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Sexto mandamiento. Romanos capítulo 13, versículo 9. No matarás. Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Apocalipsis versículo 21, versículo 8. Los homicidas tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 22:15. Mas los perros estarán fuera, y los homicidas y todo aquel que ama y hace mentira. Séptimo mandamiento. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hebreos 13:14. Honroso sea todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Véase también Romanos 13:9, Gálatas 5:19, Efesios capítulo 5, versículos 3 y 5, Colosenses capítulo 3:5, Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, Apocalipsis 22:15. Octavo mandamiento. Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más. Primera de Corintios 6:10. Ni los ladrones heredarán el reino de Dios. Romanos 13:9. No hurtarás. El noveno mandamiento. Romanos 13:9. No dirás falso testimonio. Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre en sus hechos. Una pregunta. ¿Por qué no miente el cristiano? Porque lo prohíben los 10 mandamientos. Jamás. Sino, no es que por eso no mintamos, sino porque porque se ha despojado del viejo hombre con sus hechos. El 10º mandamiento, Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Primera de Corintios 6:10, ni los avaros heredarán el reino de Dios. Efesios 5:5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino del Mesías y de Dios. Véase también Romanos 7:7, Romanos 13:9, Colosenses 3:5, Hebreos 13:5. No les importaba al Mesías ni a los apóstoles el orden de los 10 mandamientos. Por ejemplo, Cristo en Mateo 19, del 18, en Mateo capítulo 19, 18 y 19, citó a 5 de los 10, porque Jesús vivía bajo la ley, estaba bajo la ley, estaba enseñando bajo la ley, Gálatas 4:4. Pero en este orden, 6, 7, 8, 5. Pablo en Romanos 13, versículo 9, presentó 5 de los 10 en este orden: el séptimo, el sexto, el octavo, el noveno y el 10º. Los autores del Nuevo Testamento, aunque obligaban a los cristianos que obedezcan las enseñanzas de 9 de los 10 mandamientos, lo hacen porque es parte del nuevo pacto o de la nueva alianza o del Nuevo Testamento, y no porque es parte del Antiguo Testamento. Que esto quede muy claro. Nadie puede mencionar pecado alguno que no haya sido condenado en las Escrituras del Nuevo Testamento. Y quiero que todos
les quede muy claro esto. Usted compare, saquen una hoja aparte, los 10 mandamientos del Decálogo en Éxodo capítulo 20 y compárelos con los 10 mandamientos que hemos citado en este orden. Y se va a dar cuenta que todos los mandamientos se repiten excepto el día Shabbat o el sábado. Por eso es que los cristianos no guardamos los 10 mandamientos. Y los mandamientos que guardamos los hacemos no porque Moisés nos lo manda, sino porque estamos bajo la ley de Cristo, porque el Señor lo mandó. Primera de Corintios 9:21. Otro argumento que sacan todos estos amigos, los sabatistas, hago mucho énfasis a los sabatistas y a los mesiánicos, porque parecen hermanos. En cuanto a la argumentación de estos, sus argumentos son muy parecidos. Tal vez no sean iguales, pero sí son muy parecidos. Una de las argumentaciones que sacan con respecto, dice que carecen, sería algo ilógico, dicen ellos, que carece de razón pensar que Dios daría una ley al hombre para después avergonzarse de ella o quitarla o anularla. Y ojo, para responder a ese argumento, no fue cuestión de avergonzarse o de quitarla. La ley de Moisés fue añadida por un tiempo designado. Cuando cumplió su propósito, fue quitada. Pregunto, ¿se circuncidan los amigos que se hacen llamar mesiánicos? Una vez le hice la pregunta a un amigo y me dice, no, es que yo guardo la ley, pero la ley, cuando hablo de la ley de Moisés, la guardo espiritualmente, por eso no me circuncido. Ah, qué cómodo, ¿verdad? Porque en la ley mosaica no hablaba así. Los sabatistas tampoco se circuncidan. Esto es real. Otra pregunta, ¿ofrece un becerro y 2 carneros para congregarse al sacerdocio? Según lo que mandaba Éxodo versículo 29 y Éxodo 29 versículo 1 y 2. Claro que no. ¿Y por qué no? ¿No eran estas leyes de Dios? Si las quitó, carece de razón que haya quitado otras, porque cuando usted les toca estos puntos, ellos dicen, no, es que Dios ya quitó el hacer sacrificios, es que ya Dios quitó la circuncisión. Y ojo, es muy delicado eso, porque hacen una división que en la Biblia no existe. O se guarda toda la ley o no se guarda nada. Otro argumento que hacen mucho énfasis estos amigos es dicen que el Decálogo fue escrito en tablas de piedra por el dedo de Dios, y por eso los 10 mandamientos, presta atención a esa palabra, por eso dicen ellos que los 10 mandamientos son perpetuos. ¿Qué tiene que ver esto con la perpetuidad? Dice el apóstol Pablo, 2 de Corintios 3, del 6 al 11, que lo que fue grabado en piedras pereció. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios. No ha habido otros mandamientos de Dios escritos por su dedo en piedra. Por lo tanto, todos los demás mandamientos y leyes de Dios son temporales o morales. Por ejemplo, ¿qué de los mandamientos hallados en Mateo capítulo 10, versículo 16? O en Romanos 12, 14 y 17. Otro argumento que tiene esta gente, los que se hacen llamar judíos mesiánicos, o son seguidores de Yeshua, dicen ellos, o los sabatistas. Es irracional que Dios quitara los 10 mandamientos nada más para eliminar uno de ellos, el cuarto. Estos amigos son inconsecuentes en su argumento. Dicen que todo fue quitado, menos los 10 mandamientos. No obstante, practican cosas ya halladas en la ley que fue quitada. Por ejemplo, diezman. El diezmo era parte de la ley. Preguntamos, ¿por qué quitó Dios la ley de Moisés? Según la distinción,
Porque uno de estos grupos hace una distinción entre la ley moral y la ley ceremonial, que son los amigos adventistas, que incluía el mandamiento del diezmar, para restaurar después ciertas cosas de esta ley, como por ejemplo el diezmar. ¿Por qué no dejó en vigor el diezmo? Porque el diezmo es una práctica de la ley. La verdad es que Dios quitó la ley. Esta ley contenía tanto los 10 mandamientos como el mandamiento de diezmar y otras muchas cosas semejantes. El Nuevo Testamento autoriza algunas de estas cosas. El cristiano las hace porque son cosas que manda el Nuevo Testamento, son cosas que manda el Señor, no porque las manda Moisés. Por ejemplo, el estado de una república, ojo, la introducción misma del Decálogo fue escrita por el dedo de Dios en tablas de piedras. Aquí está la prueba. Éxodo 20, 1 y 2. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Yahweh, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. La introducción, pues, comienza con yo soy y termina con servidumbre, haciéndonos ver a quienes fueron dados los 10 mandamientos. Luego en el Decálogo, luego en Deuteronomio 9:10 leemos: y me dio Yahvé las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Yahvé en el monte, de en medio del fuego el día de la asamblea. Dios escribió en las piedras todo lo que dijo y comenzó diciendo: yo soy. Hay una conclusión ya de todo esto. Todo lo que habló Dios fue grabado en las tablas de piedra. Habló Dios las palabras que constituyen la misma introducción de los 10 mandamientos. Ellas son parte, pues, de los 10 mandamientos. Pero la introducción nos hace ver que los 10 mandamientos fueron dados a los judíos que fueron sacados de la esclavitud de Egipto. Estos grupos, sean mesiánicos, adventistas o como se quieran llamar, al citar o exhibir los 10 mandamientos, omitiendo, como es de su costumbre, la introducción, engañan a sus oyentes y lectores y son culpables de fraude, porque siempre le leen a la gente del versículo 3 hacia abajo, nunca leen Éxodo 20, 1 y 2, porque el pasaje claramente dice: ya el Señor habló a Moisés, a Moisés. Es ilegal en todo sentido apropiar para otro pueblo distinto una ley que ha sido especificada para un pueblo en particular. Esto es lo que hacen los amigos adventistas, sabatistas y los que se hacen llamar judíos mesiánicos. Si los 10 mandamientos fueran dados a un cartero para que los entregaran, lo pregunto, ¿los entregarían a los adventistas del séptimo día? ¿A la iglesia de Cristo? ¿A los judíos? La introducción indicaría al cartero a quienes entregarlos. Por otra parte, aún con la introducción perdida, el cartero podría entregarlos bien, porque leyéndolos se daría cuenta que Deuteronomio 5, versículos 15 y 16 y Éxodo 20, 12 hablan quiénes son. Deuteronomio capítulo 4, versículo 13: y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. El primer pacto
incluía a los 10 mandamientos, pero el primer pacto fue quitado. Hebreos capítulo 10, versículo 9. Quita lo primero para establecer lo último. ¿Por qué? Porque este es el argumento que esta gente utiliza. Citan este pasaje para argumentar esto. Espero pues, mis amigos, que este estudio haya sido de provecho para sus vidas. Y por favor, busquen todos los pasajes que he citado. Analícelos con calma. Si usted cree que yo estoy diciendo algo falso y que es mentira lo que estoy enseñando, yo lo invito a que me mande un mensaje al área 506-6011-8484, Luis Castaño Botero, por WhatsApp. Y los invito a que se enamoren siempre de la palabra de Dios. Yo no vivo de esto. A mí no me pagan por predicar. Yo no ando detrás del dinero suyo ni de nadie. Vea mi canal en YouTube, Luis Castaño Botero, y que Dios les bendiga.